Gloria a Dios. Vamos a continuar con la temática que comenzamos la semana pasada. La semana pasada comenzamos la serie navideña. Cada en Navidad tenemos una serie de mensajes relacionados a la historia del nacimiento de Jesús. Y esta semana pasada comenzamos la serie que hemos titulado Blanca Navidad. Amén. Pero el tema no tiene nada que ver con nevadas, ¿verdad? Aunque todos tenemos el sueño, ¿verdad? Que alguna de nuestras navidades sea con mucha nieve, ¿verdad? Pero la verdad es que el tema no está relacionado con nada de eso, no tiene nada que ver con la nieve o ver nevar en esta temporada. La intención de la serie que estamos tomando en consideración es enfocarnos durante toda esta temporada de celebración navideña en el plan de Dios trazado para la vida de todo ser humano. Amén. Y recordar que el mensaje verdadero y el verdadero propósito y mensaje de la Navidad es pintar de blanco el corazón de todas las personas. Jesús puede transformar nuestras vidas. Jesús puede cambiar nuestros corazones. 700 años antes de que Cristo naciera, ya el profeta Isaías lo había dicho de esta forma. En el capítulo 1, verso 18 dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Así que Dios quiere cambiar nuestros corazones, Dios quiere transformar nuestras vidas, Dios quiere pintar nuestros corazones de blanco. Amén. Que Dios quiere cambiar nuestras vidas. Mencionamos la semana pasada lo que el nombre de Jesús significaba, y mencionábamos que el nombre de Jesús significa el Señor salva o el Señor es mi salvación. De ahí que cuando el ángel se presenta delante de José en aquel sueño, la Biblia dice en Mateo 1:21 que el ángel del Señor le dijo: lo llamarás Jesús. Lo vas a llamar Jesús, su nombre será Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. El nombre de Jesús, aleluya, nos da testimonio personal, aleluya, de la misión que Cristo había de realizar. Él salvará, porque la Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente a través del nombre de Jesús. Pero hay un nombre que también aparece en la Biblia solamente en 3 ocasiones para referirse a Jesús, para referirse a Cristo. Y una de esas ocasiones es precisamente en la profecía de el profeta Isaías. 700 años antes, él ya había predicho el nacimiento virginal del Mesías prometido. Cuando él profetiza acerca de este nacimiento, dice que su nombre sería Emanuel. Este nombre Emanuel en hebreo significa Dios con nosotros, o también con nosotros está Dios. Y Mateo, en su narración de la historia que hace acerca del nacimiento de Jesús, Mateo reconoce a Jesús como el Emanuel prometido en la profecía de Isaías. De ahí que cuando él escribe su evangelio en Mateo capítulo 1 versículo 22 y 23, Mateo nos dice lo siguiente: todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. ¿Qué profeta? El profeta Isaías. Es decir, Isaías ya lo había declarado, Isaías ya lo había profetizado. Y lo que estamos viendo y lo que está pasando y el nacimiento de Jesús no es otra cosa que el cumplimiento del mensaje que el Señor ya había dicho a través del profeta Isaías. Verso 23 dice: miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Y es precisamente cuando Emanuel está presente, cuando Emanuel viene a nuestros corazones, cuando Emanuel nace en nuestros corazones, que podemos disfrutar una verdadera blanca Navidad. Y hoy quiero enfocarme solamente aleluya, a mencionar
cuatro referencias del por qué, aleluya, conocemos a Jesús como Emanuel. En otras palabras, quiero hablar de lo que significa el nombre Emanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Cómo lo podemos nosotros experimentar en nuestras vidas? En primer lugar, Emanuel significa, o Dios con nosotros, tiene que ver con que Dios se acercó a nosotros. Cuando hablamos de que Dios, aleluya, es con nosotros, estamos hablando de un Dios accesible, de un Dios que está, aleluya, a nuestro alcance, un Dios, aleluya, que es accesible a nosotros. Y el nombre de Jesús da testimonio sobre la misión redentora que aquel niño de Belén habría de cumplir. Emanuel nos recuerda que Dios se acercó a nosotros. Amén. Que usted y yo podemos disfrutar en nuestra vida, aleluya, de un Dios cercano, de un Dios personal, de un Dios que no está lejos ni distante de nosotros. Y ese Dios, cuando está cerca de nosotros, lo cambia todo. ¿Cuántos dicen amén? Dios Emanuel, Dios con nosotros, aleluya, lo cambia todo. Dios está cerca de nosotros. Es cierto, y lo mencionábamos la semana pasada, aleluya, los efectos del pecado ejercían una gran influencia en la vida de la raza humana, pero más fuerte y más poderoso que el pecado es el gran amor con el que Dios nos amó, con el que Dios te amó a ti y con el que Dios me amó a mí. Y es por su gran amor, dice el profeta Jeremías, que no hemos sido consumidos. Aleluya, es por su gracia, es por su misericordia, es por su bondad, es por el gran amor de Dios que tú y yo no hemos recibido lo que merecíamos. Dice el profeta Jeremías en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22: por el gran amor del Señor es que no hemos sido consumidos, sino que su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, porque es muy grande su fidelidad. Es por el amor de Dios que tú y yo podemos disfrutar, aleluya, de un Dios accesible, de un Dios que está a nuestro alcance. Emanuel es mucho más que un nombre, porque si bien también mencionamos que hace unos momentos que Emanuel solamente aparece o se hace referencia en 3 ocasiones, nadie se refirió a Jesús. Es decir, los discípulos cuando le hablaban a Jesús no le hablaban por Emanuel. Amén. No le decían Emanuel. Ningún escrito en el Nuevo Testamento, aleluya, se refiere a Jesús con este nombre. Bueno, Emanuel es mucho más que un nombre. Emanuel es una función que Dios siempre ha querido desempeñar. Es un papel que Dios quiere que tú y yo, aleluya, disfrutemos de su compañía, que disfrutemos de su cercanía, que disfrutemos, aleluya, de su presencia en nuestras vidas todos los días. Emanuel no vio nuestra condición, él vio nuestra necesidad y no se quedó con los brazos cruzados. Si es cierto, aleluya, que legítimamente y con toda razón se pudo haber dado la vuelta, desilusionado y decepcionado por nuestro rebelde corazón. Él pudo haberse alejado y mantenerse al margen o a la distancia, aleluya, de lo que nosotros estábamos recibiendo, de la condena y la sentencia que estaba sobre nosotros. Él pudo haberse quedado lejos de nosotros. Sin embargo, Emanuel, Dios con nosotros, nos recuerda que Dios no se quedó con los brazos cruzados viendo nuestra necesidad, viendo nuestra triste situación, sino que Él vino y descendió del cielo para estar cerca y accesible a todos nosotros. ¿No se goza por ello en esta mañana? Él es un Dios accesible, Él es un Dios cercano a nosotros. Y dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 2 verso 6 en adelante: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, verso 8 dice: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los
criminales. Él quiso acercarse a nosotros. No nos acercamos nosotros a Él. Quien dio el primer paso no fuimos nosotros. Él fue quien se acercó a nosotros, porque Él es un Dios accesible. Y el nombre Emanuel, Dios con nosotros, nos recuerda. Esto significa que Dios está cerca. Que Dios está cerca de nosotros en cada circunstancia y en cada situación, por más complicada que esta sea. Es cierto que hay personas en el mundo que jamás lograremos conocer. Hay personas que por más que nosotros queramos conocer a todos, no vamos a poder conocer. ¿Por qué? Porque sencillamente posiblemente no se dé la oportunidad, no habrá conexiones, o simplemente vivan lejos de nuestro entorno. Y aleluya, y será imposible conocer a todas las personas del mundo. Usted puede vivir en Washington, D.C., a unas cuantas cuadras, aleluya, de la Casa Blanca, pero eso no quiere decir que usted pueda llegar, aleluya, a la Casa Blanca y tocar la puerta y decir: oiga, vecino presidente, se me acabó el azúcar para el café, ¿será que me puedo dar una tacita de azúcar? ¿Verdad que no? Hay personas que pueden estar tan cerca, aleluya, que nosotros podemos tenerlos muy cerca, pero que son inalcanzables, que son inaccesibles, o que sencillamente hay todo un protocolo para poder acceder a ellas. Pero ¿sabe qué? El Dios de los cielos, el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso no se mantuvo ausente de la necesidad del hombre, no estuvo lejos, no le dio la espalda. El Dios de los cielos, aleluya, con profundo deseo en su corazón, se acercó a nosotros para encontrarse con nosotros. Eso es Emanuel, Dios con nosotros. Dios está cerca. Dios se ha revelado a nosotros, aleluya, como un Dios accesible que vino a nuestro encuentro. Me gusta mucho la forma en que el ángel del Señor se acerca a los humildes pastores para darles el anuncio del nacimiento de Cristo Jesús. Ellos no se imaginaban lo que estaba pasando. Ellos estaban apacentando sus ovejas en los campos, a las afueras de la ciudad, cuando de pronto un ángel se apareció a ellos y les dio, aleluya, la noticia de lo que había acontecido. Quizás usted diga: pastor, yo conozco la historia al revés y al derecho, lo que dice Mateo, lo que dice Lucas, todo eso lo conozco. Pero ¿sabe qué? A veces, a pesar de que conocemos la historia, aleluya, pasamos por alto ciertas cosas que son trascendentales e importantes y que podemos, aleluya, aplicarlas en nuestra vida y en cualquier circunstancia. Mire lo que dice Lucas en el capítulo 2, versículo 8 en adelante. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Pero note lo que dice el versículo 12. Está hablando del Dios de la gloria, está hablando el Dios de los cielos, está hablando de la manifestación de la gloria de Dios para el ser humano. Pero cuando se refiere a ese Dios tan grande, tan majestuoso y lleno de gloria, dice el ángel: y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño. Aleluya, es un niño, sí, es un bebé, sí, pero si tú lo buscas, tú lo vas a encontrar. Si tú le buscas, seguramente que lo vas a encontrar, porque Dios no se oculta de nadie, ni está lejos de nadie. Él es un Dios accesible que quiere encontrarse con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros, aleluya, nos revela a un Dios, aleluya, accesible. Y el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 13 nos dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo su corazón. Él es un Dios que puede ser hallado.
Él es un Dios que puede ser encontrado. Esta mañana, esta tarde, tú lo puedes encontrar si tú le buscas con todo tu corazón. Pero Dios con nosotros también significa que Dios está entre nosotros. No solamente que Dios se acercó, sino que Él vino a estar entre nosotros. Vino, aleluya, a estar entre nosotros. Y aquí, aleluya, es importante considerar la doctrina de la encarnación. La doctrina de la encarnación es un eje importante de la fe cristiana. En el cristianismo es una de las doctrinas centrales y fundamentales, porque en ella se declara, aleluya, que Dios asume la naturaleza humana en la persona de Jesús. De ahí que Pablo expresa en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: Dios fue manifestado en carne. Y eso es lo que el ángel les dijo a aquellos humildes pastores: hallarán, aleluya, ese nacimiento, es el nacimiento del Mesías. Recuerde que está diciendo: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. El Mesías prometido ha venido a este mundo y lo van a encontrar envuelto en pañales. Amén. Lo van a encontrar envuelto en pañales. Aquel niño anunciado por el ángel, envuelto en pañales y recostado en un pesebre, era Dios mismo en forma humana. Dice Pablo: aunque era Dios, renunció a sus privilegios divinos. No renunció a su divinidad, porque Él es Dios y siguió siendo Dios, pero renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Aleluya. Y todo esto Él lo hizo, aleluya, para salvar a su pueblo de sus pecados y pintar de blanco su corazón. Imagínese usted, hablamos del Dios de la gloria, nacido, aleluya, en este mundo como nace cualquier persona. Amén. Un Dios autosuficiente, ahora necesitado de que su madre lo alimente. Amén. Nuestra condición, tu condición, mi condición. Él vino a nacer a este mundo. Aleluya. Tomó nuestra condición, dice el apóstol Pablo. Amén. Tomó nuestra misma condición. ¿A fin de qué? A fin de salvar a los pecadores. Porque si Él iba a morir por nosotros, si Él iba a morir por nuestros pecados, por los pecados de todo el mundo, Él tenía que nacer primero en este mundo. Amén. Y eso nos lo presenta la doctrina de la encarnación. Ahora, cuando hablamos de un Dios encarnado, cuando hablamos de un Dios hecho carne, nos referimos no a un Jesús, aleluya, porque algunos piensan que Jesús fue 50% hombre y fue 50% Dios. No, Él no renunció a su divinidad. Aunque era completamente hombre, Él seguía siendo Dios, 100% hombre y 100% Dios. Pero dice Pablo claramente, renunció a sus privilegios de Dios. Pero Él seguía siendo Dios. Aunque era 100% hombre, Él seguía siendo 100% Dios. Y lo vemos claramente en sus expresiones en el Evangelio según San Juan. Cuando, aleluya, Jesús se refiere a sí mismo como el yo soy. Cuando Él dice: yo soy el pan de vida. Cuando Él dice: yo soy la puerta. Cuando Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Cada una de estas expresiones, que son 7, los judíos, cualquier judío natural, cualquier judío común, entendía que el título yo soy era un título exclusivo para Dios, exclusivo para el Dios verdadero. Este título no podía ser utilizado por nadie que no fuera Dios, por nadie que no fuera el Dios verdadero. Bueno, Jesús, sin temor a equivocarse, sin temor a nada, sin temor a represalias, sin temor a lo que pensaran los demás, cuando Jesús se refiere a sí mismo, Él dice: yo soy, yo soy, yo soy. Aleluya, porque Él seguía siendo Dios. Aleluya, el verbo, aquel verbo que existía en el principio, dice: el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Jesucristo, aleluya, es el Dios humanado que vino a tomar nuestra condición a fin de que tú y yo pudiéramos ser redimidos por su muerte en la cruz del Calvario.
Si queremos una blanca Navidad, necesitamos permitir que Emmanuel venga a morar en nuestro corazón. El nombre Emmanuel es Dios con nosotros, un Dios que vino a estar entre nosotros. ¿Sabe que bajo el antiguo pacto, el tabernáculo, aquella carpa que se levantaba según lo que leemos en el Antiguo Testamento, en el peregrinaje del pueblo de Israel, Dios le había dicho a Moisés que tenían que levantar un campamento, asentar un campamento, y había que poner un tabernáculo, una tienda en medio de todo el campamento, y el tabernáculo tenía que estar en el centro del campamento, y en derredor al campamento se iban a instalar las tribus, las distintas tribus del pueblo de Israel. Ese tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Eso en el antiguo pacto. Pero ahora en el nuevo pacto, Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Amén. Dios entre nosotros, dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:9, porque en él habita, nota el término que utiliza, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios. Jesús se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. Lo que sucede es que Dios mismo en nuestra condición vino a estar entre nosotros. Dios con nosotros se acercó a nosotros, haciéndose uno de nosotros. Ahora, mire lo que explica Juan en su evangelio en el capítulo 1, verso 14. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Mire, Dios entre nosotros, eso significa Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Hablamos de la carpa que se levantaba en el campamento en el Antiguo Testamento bajo el antiguo pacto, pero ahora en el nuevo pacto es Jesús quien viene a nosotros para estar entre nosotros. Y es interesante, escuche esto, que la palabra habitó, a la que utiliza Juan a la hora de escribir su evangelio, es un término griego que significa armó su carpa o levantó una tienda. Así que podemos leer este texto de Juan 1, versículo 14 de esta manera: y el verbo se hizo hombre y levantó su tienda entre nosotros. ¿Está conmigo? Levantó su carpa. Amén. Levantó su carpa. Ahora es muy distinto, por ejemplo, si usted viene a nuestra comunidad y levanta un palacio aquí en la esquina y le pone unas bardas enormes de casi 12 pies de alto. Amén. Es muy distinto a que usted levante un palacio aquí en la comunidad con una cerca tan enorme, a que usted vaya, y no quiero promover esto, pero a que usted vaya y ponga su carpa detrás de mi casa, en mi jardín, ¿verdad? Si usted pone su carpa detrás de mi jardín, porque ya le di permiso, ¿verdad? Pero si pone su carpa detrás de mi jardín, seguramente usted tendrá que usar mi baño, seguramente usted tendrá que comer en mi mesa, seguramente usted tendrá que usar mi sala, seguramente usted tendrá que convivir conmigo todos los días. Pues ¿sabe qué? Jesús no vino a este mundo a levantar un palacio. Jesús no vino a este mundo, hermano. Dijo el anuncio de los ángeles: hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Él vino a habitar entre nosotros. Él vino a ser accesible. Él vino a convivir con nosotros. Él vino, aleluya, a experimentar lo que tú y yo experimentamos, a pasar por lo que tú y yo pasamos. Él vino a levantar una tienda entre nosotros. Esto es, aleluya, esto es una indicación, aleluya, del deseo que había en su corazón, no solamente de estar cerca de nosotros, sino también de interactuar con nosotros, de compartir con nosotros, de conocer de primera mano cada una de las experiencias que tú y yo atravesamos en la vida. Aleluya. Por ello es importante reconocer, aleluya, que Emmanuel, Dios con nosotros, es experimentar
experimentar que Dios, aleluya, está viviendo, aleluya, entre nosotros. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Mire, la doctrina de la encarnación es importante. Yo lo mencionaba al principio de este punto. Aleluya, porque demuestra tres cosas que debemos de señalar. En primer lugar, la doctrina de la encarnación demuestra cuánto nos ama el Señor. En esta doctrina, aleluya, se nos señala el gran amor que Dios tuvo por nosotros. Dice, aleluya, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya le decía yo hace unos momentos que para que Cristo muriera por los pecados del mundo, tenía primero que nacer en el mundo. Tenía que hacerse uno de nosotros. Pablo también lo señala en su carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 6 en adelante, que dice: en nuestra condición Él se hizo obediente, no en su condición de Dios, sino en nuestra condición. Cuando Él se humanó, aleluya, Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué hizo todo esto? Sino por su gran amor con que Él nos amó. En cierta ocasión una persona lanzó una pregunta en forma irónica. Él dijo lo siguiente: ¿qué le ha dado Jesús al mundo que nadie más le haya dado? Y alguien le respondió inmediatamente lo siguiente: Él mismo. Jesús se dio a sí mismo. Jesús se entregó a sí mismo. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios te amó, con tan grande amor fuiste amado por Dios. Aleluya, dice: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero antes dice que dio a su Hijo unigénito. Aleluya, Dios se dio a sí mismo por amor a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también demuestra que Dios nos comprende. La doctrina de la encarnación demuestra que Dios no solamente nos conoce, sino que también comprende nuestras luchas. Comprende las circunstancias por las que nosotros atravesamos al tomar la condición de hombre. Conoce de primera mano por lo que pasamos. Usted y yo no tenemos un Dios que no está de ninguna manera, aleluya, lejos de nosotros, una deidad que está distante. No, tenemos a un Dios que está con nosotros donde estemos. Un Dios que vino a compartir las experiencias de nuestra vida y de nuestra humanidad. Cuando Él se hace hombre, Él experimenta la vida como hombre, es decir, tuvo hambre, tuvo sed, sintió el rechazo, sintió lo que es la soledad y el abandono. Él experimentó el sufrimiento. La Biblia incluso dice que fue tentado en todo, de la misma forma en que nosotros somos tentados. Dice, Él fue tentado en todo. Pero mire cómo dice Hebreos capítulo 4 verso 15. Dice la escritura: porque no tenemos un sumo sacerdote, dice, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Él pasó, él experimentó tus mismas luchas, tu mismo dolor, tu mismo rechazo, la soledad que experimentas en tu vida, cualquier circunstancia que como seres humanos pasamos. Dice la escritura, aleluya, que Él nos comprende, que Él se compadece de nosotros, porque Él sabe lo que se siente. Él sabe lo que es luchar con las circunstancias con las que tú y yo nos enfrentamos. Y qué distinto es acercarse a una persona que te comprende a una persona que no puede llegar a comprenderte. A alguien que te conoce, pero que también te comprende, porque Él mismo pasó por lo que tú ahora mismo estás pasando. Por ello el versículo 16, si usted sigue conmigo leyendo en Hebreos capítulo 4 verso 16, dice: así que debido a esto, debido a que Él me comprende, debido a
a que Él se puede compadecer de mí, debido a que Él entiende por lo que estoy pasando. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Bendito el nombre del Señor. Él te comprende, Él sabe por lo que estás pasando, Él sabe cómo se siente, aleluya, lo que tú estás pasando. Por eso te puedes acercar con toda confianza a Él. Pero también demuestra lo que Dios fue capaz de hacer para salvarnos. Romanos 8:3 dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Ese es el mensaje de la Navidad. Ese es el mensaje. Emmanuel descendió del cielo, tomando nuestra condición, Dios con nosotros, para estar entre nosotros. Pero también, número 3, Dios con nosotros significa que Dios ya no está contra nosotros. Ya Dios no está contra nosotros. Los términos que teníamos con Dios antes de conocer a Jesús no eran buenos. No estábamos en buenos términos con Dios. Ya lo dijimos la semana pasada. Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Por qué estamos privados de la gloria de Dios? Por nuestros pecados. Porque Dios no puede estar con el pecado. Dios no puede convivir con el pecado. Amén. Dios no puede participar del pecado. Pero Emmanuel se refiere precisamente a la obra de Cristo y a su misión redentora. Porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Esto quiere decir que Él ya no está. Si está con nosotros, es que ya no está en nuestra contra. El pecado nos pone en contra de Dios. Ya lo dijimos la semana pasada, hablando por ejemplo de lo que el profeta Isaías menciona en el capítulo 59 de su profecía, del libro del profeta Isaías, versículo 2, cuando dice, aleluya, que nuestros pecados han levantado una barrera entre Dios y los hombres. El pecado lo que hace es que nos aísla y no nos permite acercarnos al Señor. Y el pecado nos pone en malos términos con Dios. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4. No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Aquel que se amista con el pecado, aquel que vive de acuerdo a los valores del mundo, dice la Escritura, no puede ser amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede convivir con el pecado. Ahora, Dios ama al pecador, por eso murió por él en la cruz. La Biblia dice, y ya lo mencionábamos, Romanos 5:8, que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pero aunque Dios ama al pecado, ama al pecador, aborrece al pecado. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es decir, no estábamos en buenos términos con Dios. Pero ahora, a través de Emmanuel, nosotros que no disfrutábamos, aleluya, de buenos términos con el Señor, aleluya, ahora el Señor ya no está contra nosotros, sino que está con nosotros. ¿No se goza por ello? Dios está con nosotros. Emmanuel lo cambia todo. Primera de Pedro 1:18 dice, el verso 19 dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Había una deuda que se tenía que saldar, y por más que nosotros quisiéramos
hacerlo, no teníamos lo suficiente para lograrlo, pero el pago por nuestra deuda fue saldada precisamente cuando la sangre de Jesucristo, aleluya, fue derramada en la cruz del Calvario. En este sentido, hablamos de que Emmanuel, Dios con nosotros, vino a manifestar el ministerio de la reconciliación, porque a través de Jesús, a través de Cristo, aleluya, Dios lo que estaba haciendo era trayendo una oportunidad de reconciliarse con el hombre que, aleluya, Dios que estaba en contra del hombre, ahora podía tener acceso a Dios precisamente gracias a la reconciliación que se iba a lograr a través del sacrificio de Cristo Jesús. Por ello Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 19, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Llamarás su nombre Emmanuel. Es un recordatorio de que Dios ya no está en contra de nosotros. Por ello, cuando el ángel les dice a los pastores, les doy nuevas de gran gozo, les doy una gran noticia que va a provocar un alboroto de alegría en el corazón de todas las personas. Y cómo no habría de hacerlo, y cómo no habría de haber tanto gozo y tanta alegría con esa maravillosa noticia, si nosotros que teníamos, aleluya, una sentencia de muerte espiritual en nuestras vidas porque Dios estaba en nuestra contra, ahora gracias al amor y a la bondad del Señor manifestado a través de Cristo, podíamos recibir, aleluya, el perdón, la gracia y la misericordia de Dios en nuestros corazones. Den un aplauso al Señor. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Cuando vamos al Evangelio de Juan, nos encontramos la historia de una mujer que fue encontrada en adulterio. La Biblia dice que se acercaron a Jesús en el capítulo 8, versículo 13 en adelante, para presentarle una mujer que había sido encontrada en adulterio. Estos hombres se acercaron a Jesús no con la intención de alguna manera recibir un consejo de parte de Cristo. Ellos lo que querían era desacreditar. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Ellos sabían que la ley, aleluya, lo que decía es que una mujer encontrada en adulterio tenía que ser apedreada. Esa era la sentencia. Ella tenía todo en su contra. Así que cuando llegan a donde Jesús, no llegan para dictar sentencia, porque la sentencia ya estaba dictada. Ella tenía todo en su contra. No había manera de defenderse. No había manera de apelar a su situación. Había sido encontrada en adulterio. La Biblia dice en el verso 3 en adelante, los maestros de la ley y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron de pie entre el grupo y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a estas mujeres. Pero dice, ahora, ¿qué dices tú? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La intención de ellos era que Jesús dijera algo contrario, de tal forma que entonces lo señalaran y desacreditaran a Jesús y sus enseñanzas ante el pueblo. Pero ¿qué hizo Cristo? La Biblia dice que Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con su dedo. Seguramente usted ha visto esa imagen en algunas películas que presentan el relato como este. Empezó a escribir, aleluya, en el suelo. No sabemos qué es lo que Cristo estaba haciendo en el suelo, pero mientras él estaba escribiendo en el suelo con su dedo, la Biblia dice que los hombres comenzaron a insistir para preguntarle, y entonces se enderezó y les dijo: el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar
arrojarle la piedra. Oiga, qué tremendas palabras. Si te sientes libre de pecado, si no hay algo en ti que te acuse, si no hay algo en ti que esté en contra que te ponga en contra delante de Dios y de su ley, entonces atrévete a lanzar la piedra sobre esta mujer. Jesús dice que se volvió a inclinar y siguió escribiendo en el suelo. Y mientras él seguía escribiendo, la Biblia dice que empezaron a salir, a irse del más anciano al más viejo, al más joven, perdón. Empezaron a irse, a abandonar el lugar y empezaron a irse a sus lugares. Todos empezaron a dejar caer sus piedras y empezaron a salir de aquel lugar. Mientras Cristo seguía escribiendo, Jesús le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde está todo aquello que estaba en tu contra? ¿Dónde está todo aquello que te sentenciaba? Todo aquello que había declarado sentencia en tu contra. ¿Sabe cuál fue la respuesta de aquella mujer? La respuesta de aquella mujer fue esta: Señor, todos se han ido. ¿Y por qué no se fue ella? ¿Por qué no se fue ella? Si todos se habían ido, porque ella seguía ahí junto a Jesús. Y es que ella sabía que había algo que ella sentía en su contra. Ella sabía quién era Jesús y entendió en ese momento, aleluya, que estaba delante de la gracia y el amor de Dios manifestado al ser humano. Entendió quién era Jesús y no pudo moverse, y entonces Jesús le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Ella dijo: nadie está, todos se han ido. Y entonces Cristo le dio una palabra liberadora, una palabra que alivió su carga, una palabra que le quitó la sentencia. Y entonces Jesús le responde: ni yo te condeno, ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. Había una sentencia en nuestra contra, había un señalamiento en contra nuestro, pero Emmanuel, Dios con nosotros, cambió esa sentencia de muerte, aleluya, por una declaración de vida. Porque si bien es cierto, la paga del pecado es la muerte, la Biblia también dice que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, aleluya, es vida eterna para todo aquel que lo recibe. Bendito el nombre del Señor. Emmanuel, Dios con nosotros, nos recuerda que Dios ya no está en nuestra contra. Si hay pecado en tu corazón, si hay algo que te acusa, aleluya, y que no puedes descansar en tu alma, aleluya, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Romanos 4:21 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios con nosotros significa que Él está cerca. Dios con nosotros significa, amados hermanos, que Él vino, aleluya, a estar entre nosotros. Pero también significa que Él ya no está en nuestra contra. Y por último, Dios con nosotros significa que Dios está junto a nosotros. Que Dios está junto a nosotros. No solo Emmanuel se refiere a que Dios se acercó a nosotros, o que se hizo uno de nosotros para estar entre nosotros, o que Dios ya no está en nuestra contra. Dios con nosotros también significa que Dios está junto a nosotros. Y eso, iglesia, amigo que me escuchas, eso es una verdad poderosa. No hay nada más poderoso que saber que Dios está con nosotros, que Dios está junto a nosotros. Cuando hacíamos ese tipo de juegos en la escuela para jugar algún tipo de deporte de equipo, uno siempre quería estar con el que mejor jugaba, ¿sí o no? ¿Sí? Con el que jugara mejor fútbol, el que jugara mejor básquet o voleibol,
incluso el que jugara mejor las canicas. Amén. Pero siempre nos ha gustado estar con las personas que tienen mayor capacidad, ¿verdad? Porque eso representa que tenemos ya por lo menos un paso adelante, ¿no? Si no es que tenemos el gane ya, es que es el que mejor juega aquí. Pero la verdad es que no hay nada como tener la seguridad de que Dios está con nosotros, que Dios está junto a nosotros. Leía en un libro de un pastor, no recuerdo el nombre, pero leía esta frase y él decía: los seguidores de Jesús no siempre saben a dónde van en la vida, porque hay momentos en que te encuentras en caminos inciertos, hay momentos en que te encuentras en situaciones que parece que no tienen rumbo. Amén. Te sientes angustiado, te sientes desesperado. Hay momentos en que realmente la vida parece que no sabe a dónde va. Y decía este pastor: hay momentos en que los seguidores de Jesús no saben a dónde van, pero saben quién va con ellos. No importa si tú no sabes a dónde vas, pero si tú sabes quién está contigo, eso lo cambia todo. Emmanuel, Dios con nosotros, nos recuerda que Dios está junto a nosotros. Mire, esta profecía, ya rápido para avanzar, esta profecía se da, usted lo puede leer usted puede leer el capítulo 7 de Isaías. Es la profecía que se está refiriendo Mateo, en Mateo capítulo 1 versículo 22 al 23. ¿Se acuerda que decía ahí? Decía: todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Bueno, lo dicho en el capítulo 7 de Isaías. Isaías se está acercando al rey Acaz, rey de Judá, un rey que estaba atribulado. Y esto es interesante porque cuando esta profecía aparece en el momento de mayor confusión para la vida del rey Acaz. Las mismas palabras que le fueron dadas a José. Amén. En el momento de mayor confusión de José, porque José había decidido dejar a María. Y cuando mayor confusión tenía José, el ángel se le aparece para decirle: hey, tienes que recordar algo. Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces Acaz está atribulado. ¿Por qué? Porque el rey de Israel y el rey de Siria se habían acercado con Acaz para decirle: hey, vente a estar con nosotros, queremos que hagas alianza con nosotros para ir a pelear contra el rey de Asiria. Y entonces él se siente atribulado. De hecho, la Biblia dice que se espantó tanto que se estremeció su corazón. Dice que el corazón del rey estaba tan estremecido. Dice: y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Acaz estaba atribulado entre la espada y la pared, como en ocasiones nos hemos encontrado nosotros también en nuestra vida. Pero en ese momento, aleluya, la escritura dice que el profeta se acerca a Acaz para decirle: ten ánimo, confía en el Señor, deposita tus fuerzas en Dios. Luego le dice el profeta: es más, ¿sabes qué? Para que tengas seguridad, atrévete a pedirle al Señor una señal. Dile que Dios te dé una señal. Dios no tiene miedo de que usted le pida una señal a Él. Pídele una señal a Dios para que tengas la seguridad de que no estás solo. Para que tenga, mire, él estaba así entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque por un lado, el rey de Israel, el rey de Siria, le habían dicho: ven a hacer alianza con nosotros. Pero por otro lado, él ya había tomado la decisión de hacer alianza con los asirios. Él ya había tomado una decisión. Por eso cuando el profeta le dice: ponle señal a Dios, él dice: pero ¿para qué? Si como quiera voy a hacer lo que yo quiero.
y no se atreve a pedirle señal a Dios. Por eso usted va a leer en la profecía de Isaías y en la profecía que se menciona también, o se repite en Mateo capítulo 1, que la Biblia dice: y Dios mismo les dará señal. Ustedes no pidieron señal. Ustedes no pidieron señal, pero Dios ha decidido darles la señal. Y esa señal es que una virgen concebirá a un hijo. Amén. Dará a un hijo. El Dios de los cielos va a descender a este mundo para nacer como un bebé tan inocente, tan indefenso. Pero vendrá a este mundo porque será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No hay nada como contar con el favor de Dios y con la compañía de Dios. De ahí que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:31: ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Todo lo que necesitamos es asegurarnos de que Dios está junto a nosotros. Y esa es la oportunidad que nos da, aleluya, el saber que Emmanuel, Dios con nosotros, ha nacido en nuestros corazones. Emmanuel, Dios con nosotros, lo transforma todo. Transforma momentos ordinarios y tareas cotidianas en momentos extraordinarios y oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste a nuestro favor. Y usted va a encontrar en la Biblia una y otra vez, desde el Antiguo Testamento, es más, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como Dios una y otra vez le ha dicho al ser humano: yo estoy contigo, yo estaré contigo, no te voy a dejar. Y esa es una verdad que tú y yo podemos disfrutar, que tú y yo podemos alcanzar. Saber que Dios está con nosotros cuando tus deudas son mayores que tus ingresos. Cuando estás despierto en medio de la noche pensando cómo le vas a hacer mañana para salir adelante. Aleluya, mire, ese tiempo en el que usted está despierto es el mismo tiempo en que Dios está contigo despierto. Porque Él nunca te deja solo, porque Él siempre está a nuestro lado. Cuando estás de pie junto a la tumba de un ser querido que has llorado, el Señor dice: aquí estoy a tu lado. Cuando te sientes que no eres el indicado o que eres incompetente para hacer lo que Él te ha llamado a hacer, aleluya, si conoces a Jesús, el Emmanuel, Él dice: no te preocupes, yo estoy aquí contigo. Si eres una madre soltera o viuda y te sientes sola, quiero decirte: no estás sola, Dios está contigo. Cuando el miedo se ha apoderado de ti y sientes que no puedes avanzar, Dios dice: aquí estoy a tu lado. Cuando no sabes qué camino tomar, cuando no sabes, aleluya, hacia dónde tienes que ir, el Señor dice: aquí estoy a tu lado, no te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Dios está junto a nosotros. Póngase de pie conmigo, por favor. Y si estás pasando por un tiempo de enfermedad, si estás pasando por un tiempo, aleluya, en que físicamente estás lidiando con alguna situación de salud, el Señor dice: aquí estoy a tu lado, aquí estoy a tu lado, aquí estoy a tu lado. Emmanuel, Dios con nosotros, nos recuerda a un niño que puede ser hallado. Ese niño es Jesús. Ese niño es el Dios de la gloria. Ese niño que nació en un humilde pesebre, creció, se desarrolló, predicó acerca del reino de Dios, subió a una cruz para morir por nuestros pecados. Pero aquel niño de Belén no se quedó en aquella cruz, fue llevado a una tumba. Y estando en aquella tumba, la Biblia dice que al tercer día se levantó, porque resucitó de entre los muertos. Y la Biblia dice que ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Así que, iglesia, amigo que me escuchas,
tú no estás solo. Dios está contigo. Isaías 41:10 dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y puedo leer muchos textos acerca de estas promesas de que Dios está a nuestro lado. Pero hay un pasaje en Mateo 28, verso 20, donde Jesús le dice a sus seguidores: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no ha dejado de cumplir sus promesas. Leo una historia, y esta historia quiero terminar con ella antes de orar. Un granjero, un agricultor, de pronto estaba durmiendo cuando algo lo despertó. Escuchaba el golpe de algo sobre un cristal de su casa. Cuando él se levanta, él va a la cocina porque es más o menos a donde él escucha el golpeteo. Y cuando se asoma por la ventana, era una noche invernal, había caído mucha nieve, estaba muy frío, viento muy fuerte. Y cuando él se asoma por la ventana de la cocina, ve que en una de las vueltas de la casa, en una ventana, estaba un grupo de aves, golondrinas, que deseaban entrar al calor de la vivienda. Así que golpeaban el cristal pensando que la podían atravesar. Lo que ellos no sabían es que era imposible poder lograrlo. Pero seguían insistiendo, seguían golpeando una y otra vez. Aquel hombre fue movido a tener compasión por estas aves. Así que decidió alistarse para salir y abrir el granero, la puerta del granero que estaba enfrente de ellos. La puerta del granero la abrió de par en par. Se llevó unas galletas para esparcir, a fin de que las golondrinas pudieran notar y pudieran acercarse al granero y cerrar la puerta y guardarlas ahí para que pudieran sobrellevar la noche y no quedarse en la intemperie del frío. Y entonces, cuando aquel hombre hizo todo lo que él pensó que podía hacer para hacerlas llegar, las golondrinas se espantaron y se empezaron a ahuyentar y empezaron a irse, a retirarse, a esconderse. Y aquel trató de hacerlas volar hacia el granero. Todo lo que él pensó que podía hacer era imposible. Cuando se dio cuenta que estaba luchando con algo que no podía lograr, se metió a su casa muerto de frío y se quedó en la ventana contemplando, tomándose un café, cómo aquellas golondrinas tenían la oportunidad de entrar a aquel granero para recibir el calor del granero, pero seguían insistiendo, tratando de entrar por aquella ventana. Y dijo, en su mente pensó y dijo: si tan solo fuera uno de ellos, si tan solo fuera una ave como ellos, me pudieran entender, pudiera guiarlos a un lugar seguro. Y cuando él estaba trayendo eso a su pensamiento, a la misma vez él pensó en lo que hizo Dios por nosotros. Usted y yo necesitábamos un lugar seguro. Usted y yo éramos como aquellas golondrinas tratando de forzar una puerta imposible de cruzar. No podíamos. Por más que lo intentáramos, por más que lo intentes, tú no vas a poder lograr alcanzar lo que tanto necesitas en tu corazón. Por ello Jesús se hizo uno de nosotros. Por eso Él se hizo uno de nosotros, para poder guiar nuestras vidas a un lugar seguro. Y ese lugar seguro no es un granero. Ese lugar seguro es el cielo. Es la patria celestial, a las que todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios esperamos un día llegar. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Incline su rostro. Yo quiero hacer un primer llamado. Yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han aceptado a Jesús como su Salvador personal, que todavía no le han dicho a Cristo que venga a nacer en su corazón. ¿Lo has visto? Quizás pintado en un libro, en una hoja. Quizás lo has visto representado en alguna
en alguna exposición, debajo de un árbol o sobre alguna mesa. Quizás has visto cómo se representa de alguna forma en un cuadro plástico el nacimiento de Jesús, pero nunca ha venido a nacer en tu corazón. Nunca ha sido una realidad ese nacimiento en tu corazón. Hoy quiero invitarte a que lo hagas. Hoy quiero invitarte a que le digas a Jesús: ven a nacer en mi corazón. Quiero una Navidad blanca. Y eso solamente es posible cuando Cristo viene, Emmanuel, a nacer en nuestro corazón. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y eso es lo que tenemos que hacer en esta tarde: confesar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Si usted lo quiere hacer.